Muy buenas a todos y bienvenidos a Bases para el Desarrollo de Juegos de Video. El día de hoy vamos a analizar los componentes principales presentes en los videojuegos. Al momento de iniciar con el desarrollo de un videojuego, antes de empezar a pensar qué queremos en nuestro videojuego, debemos ser capaces de identificar cuáles son los componentes que tienen los videojuegos. A grandes rasgos, existen 4 componentes principales que sientan las bases de un videojuego. A estos se los conoce como Elemental Tetrad. Algunos de ellos resultan más visibles y explícitos que los otros. Estos componentes son la estética, las mecánicas, la historia y la tecnología. Al igual que una silla tradicional, un videojuego puede encontrar su estabilidad óptima apoyándose en los 4 puntos por igual. Pero esto no significa que un videojuego no pueda mantenerse en pie al dejar a un lado alguno de estos puntos y compensarlo en los otros 3 restantes. El primer elemento en el Tetrad, y el más visible para los jugadores, es la estética. Podemos pensar que la estética hace referencia simplemente a los gráficos de un juego, pero en realidad incluye todo lo que concierne a los 5 sentidos del jugador. Todo mensaje que pueda comunicarse a través de los ojos, el oído, el tacto e incluso a través del olfato y del gusto. Aunque no nos sea posible usar nuestros 5 sentidos de forma literal en el juego, es posible invocar las sensaciones o recuerdos de los mismos a través de la experiencia que se le da al usuario. Tomemos, por ejemplo, el siguiente ambiente. La presente pieza es la icónica melodía de una saga bien conocida, The Last of Us. Dejando a un lado los demás componentes del juego, ignorando por completo la narrativa, la consola, la jugabilidad, y considerando únicamente la melodía, los componentes visuales, los escenarios, los contextos, el uso de la iluminación y el ambiente. El juego transmite realismo en un ambiente distópico y caótico, lleno de acción y aventura, sentimientos de sorpresa, de afecto, de tristeza y de alegría. Es capaz de mostrar la belleza de la naturaleza, pero también es capaz de evocar nuestros sentimientos de temor, miedo. La estética de este juego, por sí sola, está tan bien definida que comunica su mensaje incluso desde la simplicidad de las pantallas de inicio. Como por ejemplo, en esta escena tenemos el realismo en las texturas y en la sutil brisa que mueve los elementos de forma gentil. Podemos apreciar la belleza de la naturaleza y el balance entre la tranquilidad y la distopía, observando un cuchillo que yace clavado en el marco de la ventana. No ofrece respuestas para preguntas como ¿para qué fue usado en el pasado? ¿O volverá a ser usado para lo mismo? Simplemente yace sobre la madera, rodeado de tranquilidad. De la misma manera, el simbolismo continuó en la segunda parte del juego, con una animación que irradia inestabilidad, oscuridad, peligro inminente y soledad. Y su contraparte, con esta escena llena de calma y energía. Tonos cálidos que indican el inicio de una aventura o tal vez el final de una pesadilla, así como la calma luego de la tormenta. Ambos ambientes intentan mostrar las dos caras de una moneda, causa y efecto, pasado y futuro. Cómo nada se mantiene constante, pero a la vez cómo todo mantiene su esencia. El segundo componente son las mecánicas del juego. Este es un componente amplio, al cual entraremos en detalle a futuro, pero podemos definir las mecánicas como el conjunto de procedimientos y reglas de un juego, es decir, todo lo que un jugador puede o no hacer.
y cuáles son las recompensas o castigos de dichas acciones. Para analizar el componente, debemos desglosar y analizar los comportamientos e interacciones dentro de un juego. Para ello se eligió como ejemplo el juego Super Smash Ultimate, debido a la gran variedad de mecánicas de las cuales dispone. Este es un juego de combate multijugador, por lo que al analizar las mecánicas de nuestros personajes, nos preguntamos cosas como: ¿cuál es la motricidad de nuestro personaje? ¿El desplazamiento admitirá caminar, correr, arrastrarse tal vez? ¿Tiene algún tipo de desplazamiento adicional? ¿Podemos saltar? ¿Podemos dar saltos múltiples? ¿Cuál es el potencial de nuestro personaje en combate? ¿Puede atacar, esquivar, cubrirse? ¿Estados de vulnerabilidad o invulnerabilidad? ¿Y cuáles son las diferencias entre los personajes? ¿Variaciones de una misma acción entre un personaje y otro? ¿Existen elementos o herramientas adicionales para el combate, como objetos? ¿Puedo interactuar con los objetos? Y si es así, ¿de qué manera? ¿Levantarlos, activarlos, almacenarlos tal vez? ¿Se pueden romper? ¿Se gastan de forma inmediata o progresiva? ¿Existen limitaciones del espacio físico tal vez? ¿Qué pasa si me salgo del escenario? ¿Existe algún componente de azar y suerte? Y así muchos más. Al mismo nivel visible que las mecánicas, se encuentra la historia del juego. La historia contiene la serie de acontecimientos que ocurren en el juego. Y de forma similar al componente estético, la historia es capaz de evocar fuertes sentimientos y crear lazos con los jugadores a través de sentimientos como empatía, anhelo, lástima, felicidad o simple interés. Existen distintas maneras de contar una historia. La más sencilla de implementar y de entender es utilizando un modelo lineal o cronológico, donde los hechos se muestran conforme suceden. Está orientada al progreso y al cambio. En el modelo circular, en cambio, se tiende a terminar la historia de la misma manera que empezó, esto es, iniciando la historia en el final, para regresar al inicio observando los acontecimientos que llevaron a este escenario, o simplemente terminando la historia en una situación en la cual el protagonista termina en un contexto similar en el cual empezó. El modelo interactivo es en el cual las decisiones de los jugadores tendrán influencias en la narrativa. Cabe recalcar que existen dos tipos de modelos interactivos. Uno, en el cual se da la falsa sensación de control al jugador, al agregar cambios sutiles a la narrativa en base a las decisiones tomadas, pero al final el resultado será técnicamente el mismo. El otro, en el que realmente se bifurcan los caminos y se le presentan al jugador múltiples finales, dependiendo de las decisiones que tomó. El modelo contrapunto es donde se cuentan múltiples historias paralelas de forma simultánea, destinadas a entrelazarse a lo largo de la experiencia. Y finalmente, tenemos el modelo in media res, que busca iniciar su relato en un punto medio de la historia, de forma brusca, para luego regresar al inicio, donde se explicará el origen de los sucesos, y se seguirá hasta el final. También existen variaciones híbridas que mezclan los distintos modelos previamente mencionados. Y también hay herramientas útiles, como el flashback y el flash forward, que permiten romper la linealidad de los sucesos y darle énfasis a detalles relevantes, recordando el pasado o viendo el futuro. Para ejemplificar el presente componente, se tomará como referencia el juego Persona 5 y nos enfocaremos en su historia, por sobre los demás componentes. Sin dar mayores spoilers y basándonos mayormente en la información revelada en los trailers, la narrativa usa un modelo in media res, donde se cuenta que un joven estudiante de la Academia Shujin, quien además es líder de la banda de ladrones conocidos como los Phantom Thieves,
es capturado y está siendo interrogado por la detective Sae Nijima. En el interrogatorio, empieza a contar la historia de cómo sucedió todo, cómo llegó al lugar, cómo consiguió sus poderes, a sus aliados y cuál es su modus operandi en general. Resulta que el joven estudiante fue falsamente acusado cuando intentó defender a una mujer. Queda su registro manchado y bajo libertad condicional. Es enviado a otra ciudad, donde queda bajo el cuidado del dueño de un café. De un momento para otro, obtiene una aplicación móvil en su teléfono que le permite viajar al Metaverse, un mundo alterno que representa la proyección del mundo real y es afectado por la cognición de las personas. Mientras más fuerte sea la cognición de una persona, mayor será su proyección en este mundo, llegando a generar los llamados palacios, donde reina voluntad y manifiesta sus caprichos y deseos más profundos. Para liberar a las personas de sus sentimientos negativos, los Phantom Thieves despojan a los dueños de los palacios de sus posesiones más preciadas dentro del Metaverse, lo cual repercute en su ser real, como un súbito cambio de mentalidad que obliga a las personas a asumir la realidad y a arrepentirse de sus delitos. Eventualmente, los recuerdos terminan alcanzando el punto de inicio, donde se lleva a cabo el clímax de la historia, y posteriormente alcanzará su desenlace. En este caso, el modelo in media res es combinado con el modelo interactivo, ya que permite al jugador elegir entre los finales alternativos basándose en sus decisiones. Y además el jugador es capaz de elegir a los aliados con los que más desea interactuar, enfocando la historia según su preferencia. Cuenta con múltiples flashbacks a lo largo de la historia, para refrescar los momentos importantes al jugador. Y en general, la historia busca empatizar con el jugador, sobre todo con los que cumplen con características como ser estudiantes, anhelar adquirir poderes para cambiar el mundo, ser víctimas de injusticias del sistema, no encajar en la sociedad, tener inseguridades psicológicas o tener dificultades familiares, entre otras. Por sí solas, las dos primeras características ya abarcan un conjunto de personas bastante amplio, sobre todo cuando hablamos de gamers. Y finalmente, el último componente del Tetrad es la tecnología. Se lo considera el menos visible, ya que la mayoría de sus cualidades y especificaciones son abstraídas, es decir, solo se conoce lo suficiente para utilizarlas. Presionar un botón, mover una palanca, etc. La tecnología es todo componente físico y digital que se puede utilizar para desarrollar o para usar un videojuego. Desde el motor de videojuegos como Unity, Unreal Engine y Godot, hasta lenguajes de programación sueltos como Python, C++, Java, para diseñar los videojuegos. De los tres motores más conocidos, Unreal Engine y Unity cuentan con la mayor potencia. Unreal cuenta con un sistema de blueprints que resulta más amigable para los no programadores que desean iniciar un juego desde cero. Y cuenta con una tienda de recursos que constantemente ofrece de forma gratuita elementos para usar en tus proyectos. Sin embargo, también puede resultar ser el motor más pesado computacionalmente hablando. Unity posee una potencia similar, usando C# como lenguaje de programación principal para sus juegos, y siendo este fácil de aprender y usar para los programadores. Ambos motores poseen comunidades activas que facilitan el aprendizaje de dichos motores. Godot es el más ligero de los motores de desarrollo mencionados, y si bien su potencia es menor en comparación, Godot es de uso completamente gratuito, mientras que Unity y Unreal cobran a partir de cierto punto de ganancias generadas. Debemos tener en cuenta que este componente irá de la mano con las mecánicas del juego, ya que la tecnología sirve como puente entre las acciones que realiza el jugador en la vida real y las acciones que realiza su personaje. Se debe analizar si las acciones que se realizarán en el juego podrán ser mapeadas con los dispositivos que usemos. Es decir, la palanca de la consola tiene los botones suficientes para realizar todos los comandos que deseo implementar en el juego.
La palanca permitirá detectar cambios de dirección, ubicación y posición de así necesitarlos. La pantalla táctil permite X número de puntos de contacto simultáneos. La cámara es capaz de reconocer múltiples objetivos. Con esto concluye el video de Elemental T-Thread y sentamos bases sólidas sobre los elementos a considerar al planificar el desarrollo de un videojuego. Más adelante analizaremos con mayor profundidad los elementos que lo meriten. Muchas gracias y hasta la próxima.